Buenas noches a todos. Mi nombre es Rubén y quiero compartirles algo que me sucedió hace algunos años, cuando aún era trailero. Hoy en día tengo un negocio y una vida más tranquila, pero en aquellos tiempos pasaba la mayoría de mis días y noches en la carretera, viajando a distintos puntos del país. Nunca fui de los que se asustan fácil, pero lo que viví en aquella ocasión me hizo cambiar de opinión sobre lo paranormal. En uno de mis viajes largos, me vi obligado a parar en un motel de paso. Eran cerca de las 2 de la madrugada y el cansancio comenzaba a hacer estragos, así que decidí que era mejor descansar un par de horas antes de seguir. El lugar estaba prácticamente vacío, solo vi un par de coches en el estacionamiento. Fui a la recepción, donde un hombre de aspecto cansado me entregó la llave de una habitación en el segundo piso. Agradecí la elección, pues así no tendría que escuchar ruidos de autos entrando y saliendo. Apenas entré a la habitación, me dejé caer en la cama sin siquiera quitarme la ropa. El sueño me venció de inmediato. Sin embargo, aproximadamente una hora después, me despertaron voces provenientes del cuarto de al lado. Eran varias personas hablando y riendo, como si estuvieran en una fiesta. Fruncí el ceño, molesto. No tenía ganas de problemas, así que intenté ignorarlos y volver a dormir, pero el ruido era demasiado constante. A veces se calmaban por un rato, pero luego regresaban las risas y las voces. No entendía lo que decían, pero la algarabía me impedía conciliar el sueño. Estuve tentado a bajar a recepción y quejarme, pero pensé que tal vez estaban tomados o drogados, y no quería arriesgarme a tener un altercado con desconocidos en plena madrugada. Preferí quedarme en la cama y esperar a que se callaran. Cuando por fin amaneció, el silencio se hizo presente. Salí de mi habitación con la intención de ver si aquellos fiesteros estaban saliendo también. Para mi sorpresa, en el pasillo solo encontré a una señora de limpieza barriendo. La saludé y le comenté lo mal que había dormido por el ruido de la habitación contigua. Me miró con el ceño fruncido y me dijo algo que me dejó helado. Señor, anoche usted era el único huésped. Nadie más rentó una habitación. Me quedé helado. Le insistí en que debía estar equivocada, que escuché claramente a varias personas conversando y riendo. La mujer negó con la cabeza y me dijo que el dueño vigilaba las cámaras de seguridad y que no había registrado movimiento alguno en el pasillo ni en la habitación contigua. Aún así, para calmar mi insistencia, bajó a la recepción a buscar la llave maestra y me acompañó a abrir la puerta del cuarto en cuestión. El interior estaba impecable. No había botellas, no había latas, no había nada fuera de lugar. La cama seguía tendida como si nadie la hubiera tocado. Miré a la señora, sin saber qué decir. No tenía sentido, pero el escalofrío que me recorrió la espalda me decía que no quería seguir investigando. Me fui del motel lo antes posible. Durante el viaje no dejaba de pensar en lo que había sucedido. No podía sacudirme la sensación de que había algo más en aquel lugar, algo atrapado en la habitación. La carretera se hizo interminable mientras mi mente repasaba una y otra vez lo sucedido. Al llegar a casa, la curiosidad pudo más que el miedo y me puse a investigar sobre el motel. Descubrí que, hace más de 20 años, en ese mismo cuarto, un grupo de jóvenes fue asesinado en plena madrugada durante un asalto. Al parecer, la deuda de uno de ellos con personas peligrosas los llevó a un trágico final. Los reportes hablaban de gritos, de una violencia inhumana. Pero lo que más me impactó fue leer testimonios de otros viajeros que se habían quedado en ese cuarto. Todos coincidían en escuchar las mismas risas, el mismo bullicio nocturno. No pude evitar atar cabos y comprender que lo que escuché no eran solo ruidos, eran ecos del pasado, atrapados en ese cuarto para siempre. Me pregunté si aquellas almas sabían que estaban atrapadas, si revivían esa fatídica noche una y otra vez sin poder escapar. Desde entonces, he sido más cuidadoso con los lugares donde me hospedo. Ya no tomo a la ligera las historias de miedo que cuentan otros traileros. Y aunque trato de racionalizar lo sucedido, cada vez que paso por esa carretera, me aseguro de no volver a quedarme en ese motel,
No quiero volver a escuchar aquellas risas nunca más. Hace varios años, cuando mi hijo tenía apenas 5 años, vivimos una experiencia que hasta la fecha me persigue. Mi nombre es Valeria y soy madre soltera. Mi trabajo como supervisora de educación me obligaba a viajar constantemente a pueblos alejados, y como no tenía con quién dejar a mi hijo, siempre lo llevaba conmigo. Aquel invierno, habíamos pasado las festividades en casa de mi madre. El regreso al trabajo era inevitable y emprendimos el camino de vuelta por carretera. La tarde estaba nublada, el viento helado golpeaba el parabrisas y la carretera estaba completamente solitaria. Eran cerca de las 6 de la tarde cuando mi hijo me pidió que me detuviera porque necesitaba ir al baño. Como ya tenía varios años sin usar pañal, sabía que no era un simple capricho. Busqué desesperadamente una gasolinera o algún paradero, pero no había nada a la vista. Finalmente, encontré un espacio al lado del camino donde podía estacionarme sin peligro. Apagué el motor y bajé con mi hijo, cubriéndolo con una chaqueta para que el frío no lo afectara. Como siempre, me pidió que me diera la vuelta para que no lo viera, así que obedecí y esperé pacientemente. El aire se sentía más pesado de lo normal, como si algo invisible nos rodeara. Entonces, lo escuché. Una risita aguda y lejana que provenía del monte. No era mi hijo, eso era seguro. Me giré bruscamente y lo vi saludando hacia la espesura de los árboles, con una sonrisa inocente en el rostro. «Mami, dile al niño que no me mire, me da pena». Mi piel se erizó. Tragué saliva y le pregunté con voz temblorosa a qué niño se refería. Él señaló hacia la maleza y murmuró: «Está ahí, entre los árboles, me está viendo». Mi instinto de madre se encendió. Terminé de acomodarle la ropa lo más rápido que pude y lo tomé de la mano para subirlo al coche. Justo cuando abría la puerta, sentí un jalón violento en mi cabello. Me dolió tanto que solté un grito ahogado. Sabía que mi hijo no había sido. Estaba justo frente a mí. Los nervios me traicionaban. Subí a mi hijo apresuradamente, aseguré el cinturón y cerré las puertas con seguro. La noche estaba cayendo y mi desesperación por salir de ahí aumentaba. Encendí el auto y prendí las luces delanteras. Fue en ese momento cuando vi algo que me dejó paralizada. A unos metros, una pequeña lápida solitaria sobresalía entre la hierba seca. Tenía una cruz encima, y al enfocar mejor la vista, noté que sobre ella había juguetes viejos y marchitos. También distinguí algunas huellas pequeñas en el polvo, como si alguien hubiera estado jugando alrededor recientemente. Intenté tranquilizarme, diciéndome que tal vez alguien visitaba esa tumba con frecuencia. Pero entonces mi hijo, sin dejar de mirar por la ventana, levantó la mano en señal de despedida y dijo: «Ya se fue, mami. Ya se metió en su casa». No me quedé a averiguar más. Con el corazón latiendo a toda velocidad, pisé el acelerador y me alejé de aquel lugar lo más rápido que pude. Durante el trayecto, miraba por el retrovisor, esperando no ver nada inusual. Sin embargo, a lo lejos, justo antes de que la carretera se curvara, vi una silueta pequeña de pie en el arcén. No pude distinguir bien sus rasgos, pero sentí su mirada clavada en mí. No sé cómo logré manejar de regreso. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero ninguna me satisfacía. Durante varias noches soñé con aquel momento, con la risita lejana y con la presión en mi cuero cabelludo cuando me jalaron el cabello. Años después, cuando le pregunté a mi hijo si recordaba aquel momento, solo se encogió de hombros y dijo que no. Pero yo sé lo que vi, sé lo que sentí. Y cada vez que paso por esa carretera, no puedo evitar mirar de reojo hacia el monte, temiendo que unos pequeños ojos oscuros sigan ahí, observándome desde la sombra. Me llamo Samuel Torres y quiero compartir con ustedes una experiencia que marcó mi vida para siempre. Esto nos sucedió a mi esposa y a mí en la carretera que conecta Ciudad Valles con Tampico.
un tramo donde se cuentan muchas historias sobre apariciones y eventos inexplicables. Desde hace décadas, los viajeros han relatado encuentros con luces misteriosas que flotan en el aire, figuras espectrales que se aparecen en el camino e incluso seres de aspecto inhumano que acechan en la oscuridad. Nosotros solíamos tomarnos esas historias a la ligera hasta que nos encontramos con algo que nos hizo cambiar de opinión para siempre. Era más de la 1 de la madrugada cuando conducíamos tranquilamente por la carretera. Llevábamos la radio encendida, escuchando música para mantenernos despiertos. Nuestra gata, Nina, dormía en su transportadora y todo parecía en calma, hasta que la radio comenzó a hacer interferencia. Un ruido estático llenó la cabina, seguido de un silencio absoluto. Fue en ese momento cuando Nina despertó sobresaltada, bufando y arañando desesperadamente la jaula. Mi esposa intentó calmarla, pero la gata estaba completamente alterada, fijando su mirada en la ventanilla del lado derecho. Yo miré de reojo y sentí que el aire se volvía pesado. Al costado de la carretera, justo en la línea de los arbustos, había algo moviéndose de manera extraña. Al principio pensé que era un animal, pero cuando las luces del auto iluminaron la figura, el terror se apoderó de mí. Era una silueta humanoide, pero demasiado alta y delgada, con brazos y piernas anormalmente largos. Su piel parecía de un tono cenizo, y lo más perturbador era su rostro. No tenía ojos visibles, solo una gran boca torcida en una sonrisa imposible. Lo peor era la forma en que se movía, como si no tuviera huesos, retorciéndose de una manera grotesca mientras avanzaba a la par del automóvil. Aceleré, con el corazón latiendo a toda velocidad, pero aquella cosa no se quedaba atrás. Se deslizaba con una facilidad inhumana, sin hacer esfuerzo aparente. Mi esposa seguía rezando, cada vez más nerviosa, y Nina estaba en completo estado de pánico. Intenté mantenerme concentrado en el camino, pero no podía evitar mirar por el espejo retrovisor de vez en cuando. Y cada vez que lo hacía, la criatura parecía estar más cerca. Entonces, de la nada, escuchamos un sonido espantoso, un chillido agudo y distorsionado que parecía venir de todas partes a la vez. Era como si algo estuviera arañando el metal del auto. Mi esposa me suplicó que no mirara atrás, pero mi instinto me traicionó y giré la cabeza por un instante. La criatura ya no estaba corriendo, estaba sobre el techo del auto. Sentí un golpe seco y la carrocería tembló. Algo arañaba el metal y los ruidos parecían multiplicarse. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas, sintiendo cómo el auto vibraba por la velocidad. La carretera seguía siendo un túnel de oscuridad interminable. A lo lejos, vi la luz de un pequeño pueblo. Me aferré a la esperanza de que, al llegar a un área habitada, aquella cosa nos dejaría en paz. De repente, el peso sobre el techo desapareció. No sentí más arañazos ni golpes, solo el sonido del motor y mi respiración entrecortada. Miré por el espejo una última vez y vi la silueta en la distancia, inmóvil en el asfalto, observándonos con esa sonrisa burlona. Cuando finalmente llegamos al pueblo, nos detuvimos en una gasolinera. Bajé del auto con las piernas temblorosas. Revisé el techo y vi marcas profundas, como si unas garras enormes lo hubieran rasguñado. Mi esposa se negó a hablar de lo que había pasado y durante días evitamos tocar el tema. Desde entonces, evitamos viajar de noche por esa carretera. Hemos contado nuestra historia a amigos y familiares, pero muchos creen que estábamos cansados y que fue una alucinación. Sin embargo, sabemos lo que vimos y lo que sentimos, y estamos seguros de que esa cosa sigue ahí, esperando a su próxima víctima. Nunca me ha gustado manejar de noche, pero esa vez no tenía otra opción. Mi padre y yo debíamos viajar a una ciudad cercana para recoger a mi primo y sus amigos en el aeropuerto. Salimos de casa pasadas las 11 de la noche, con la carretera Mexicali-Tijuana extendiéndose ante nosotros como una franja interminable de asfalto solitario. No había casi tráfico,
solo uno que otro tráiler perdiéndose en la distancia. Todo iba en calma hasta que mi padre me gritó desesperado: ¡frena! Pegué un frenazo y mis ojos se abrieron de par en par. Frente a nosotros, esparcidos por toda la carretera, había restos de animales. Eran partes de caballos, patas arrancadas, cabezas mutiladas y un tapiz de vísceras que cubría el asfalto. La escena era grotesca. Mi primera reacción fue pensar que los habían atropellado, pero mi padre, que era veterinario, negó con la cabeza. «No», dijo en voz baja, «esto no fue un accidente. Las extremidades fueron arrancadas con precisión». El escalofrío me recorrió el cuerpo. Intenté buscar un camino para rodear los restos, cuando de reojo vi algo en el monte. Entre la hierba alta, una figura se alzaba sobre 4 extremidades, delgadas y larguísimas. Su piel era oscura, casi translúcida bajo la luz de la luna, y sus ojos brillaban con un resplandor rojizo. Nos observaba con una quietud antinatural, como si estuviera esperando algo. Mi padre también lo vio, y no dudó en gritarme: «¡Vámonos ya!». No necesité más. Pegué el pie al acelerador, sin importarme pisar los restos en el camino. No miré atrás, pero la sensación de ser observado era asfixiante. Mi padre, con la mirada fija en la carretera, apenas murmuró: «Sea lo que sea, esa cosa hizo esto, y nosotros podríamos haber sido los siguientes». Los minutos siguientes transcurrieron en un silencio sepulcral. Ambos mirábamos la carretera sin atrevernos a decir nada. Mis manos sudaban en el volante y mi corazón latía tan rápido que lo sentía en la garganta. Mi padre se acomodó en el asiento, como intentando recuperar el aliento. «Esto no es normal», murmuró, casi para sí mismo. Yo asentí, sin palabras. Después de un rato, la adrenalina comenzó a bajar y me atreví a preguntar: «¿Viste sus ojos?». Mi padre tardó en responder: «Sí», y nos estaba mirando fijamente. Cuando amaneció, llegamos al aeropuerto y recogimos a mi primo y sus amigos sin contarles nada. La luz del día nos daba una sensación de seguridad, pero al regresar por la misma ruta, notamos algo inquietante. Había patrullas en el lugar donde había ocurrido todo. Los restos de animales ya no estaban, pero las manchas de sangre seguían en el pavimento. Avanzamos un poco más y vimos un coche abandonado en el monte. Mi padre me pidió que me detuviera y bajó a hablar con uno de los oficiales. Desde el auto, lo vi taparse la boca con la mano y fruncir el ceño. Cuando regresó, me dijo con voz temblorosa: «El dueño del coche desapareció. Sus pertenencias están dentro, pero él no está. Lo están buscando, pero no hay rastro suyo». Supe en ese momento que la cosa que vimos en el monte se había llevado a alguien más. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi padre cerró la puerta del auto con más fuerza de la necesaria y me miró con un gesto grave. «Nosotros tuvimos suerte», dijo en voz baja. El resto del viaje fue en silencio. Sentía la piel erizada y un nudo en el estómago. No lo dijimos en voz alta, pero ambos sabíamos la verdad. Aquella cosa seguía allí, esperando en la oscuridad, y alguien más había sido su presa. Desde esa noche, evito esa carretera después del atardecer. Pero a veces, cuando conduzco solo, juro que veo algo en el rabillo del ojo. Una sombra alta, huesuda, con ojos brillantes, acechándome desde la distancia, solo observando, esperando. Algunas noches, en la soledad de mi cuarto, cierro los ojos y recuerdo esos momentos. Me pregunto qué hubiera pasado si mi padre no me hubiera gritado que frenara. Me pregunto si, en alguna parte, ese ser sigue buscando presas. Y lo peor de todo, es que sé que la respuesta es sí. Me llamo Alejandro y quiero compartir esta escalofriante historia que me ocurrió en un pequeño pueblo costero de Quintana Roo. Durante unas vacaciones de verano, mi novia y yo decidimos recorrer la Riviera Maya en un auto rentado. Durante varios días exploramos playas paradisíacas y aldeas pintorescas, disfrutando de cada momento.
Pero una noche en particular nos dejó una marca imborrable. Aquel día manejamos durante más de 5 horas para llegar a un pueblo pesquero donde tomaríamos un ferry hacia una isla famosa por sus aguas cristalinas. El viaje valió la pena. Pasamos el día entero en la isla, nadando y explorando, hasta que la noche cayó y fue momento de regresar. Tomamos el último ferry a las 7 de la noche y cuando llegamos al pueblo donde habíamos dejado el auto, ya estaba completamente oscuro. Nos esperaban al menos 3 horas de camino hasta Cancún. Mi novia insistía en que tenía hambre. No habíamos cenado y después de un día entero bajo el sol, se le antojaba algo caliente. Me pidió que si veíamos algún lugar donde vendieran comida, nos detuviéramos. Sin embargo, conforme avanzábamos por la carretera, los pueblos parecían desiertos. Apenas se veían unas pocas casas con luz, pero ni un alma en las calles. Cuando ya estábamos perdiendo la esperanza de encontrar algo, vimos a lo lejos a una anciana sentada en el porche de una casa. Frente a ella, una gran olla con un letrero viejo y maltrecho que decía «Tamales». Mi novia se emocionó y me pidió que me detuviera. Aunque a mí no me convencía la idea, estacioné el auto. Ella bajó la ventanilla y preguntó amablemente qué tipo de tamales vendía. La anciana, sentada sobre una roca grande, levantó lentamente la cabeza y nos miró con unos ojos vidriosos. No dijo nada. Mi novia, creyendo que quizás no escuchaba bien, repitió la pregunta en voz más alta. Pero la mujer solo inclinó la cabeza con una expresión vacía. El aire se tornó denso. Algo no estaba bien. Le dije a mi novia que nos fuéramos, que seguramente encontraríamos otro puesto más adelante. Ella asintió con cierto desánimo y me dispuse a arrancar, pero en cuanto desvié la mirada hacia el frente, ella me agarró del brazo con fuerza. «Alejandro, ¿dónde está la señora?» Volteé rápidamente. El porche estaba vacío, ni la anciana ni la olla. Solo quedaba la roca donde había estado sentada. No había sonido alguno, solo el murmullo del viento moviendo las hojas de los árboles. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo pudo desaparecer tan rápido y sin hacer ruido? Justo en ese momento, la puerta de una casa cercana se abrió y un hombre salió. Nos miró con el ceño fruncido y nos gritó: «Ustedes, ¿qué hacen ahí? Esa casa lleva abandonada muchos años». Nos quedamos inmóviles. El hombre explicó que la última persona que vivió en esa casa había sido una anciana que vendía tamales, pero que había muerto hacía más de 10 años en un incendio dentro de su cocina. Nadie volvió a habitar la casa desde entonces. Mi novia se puso pálida y me rogó que nos fuéramos de inmediato. Sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador y nos alejamos a toda velocidad. Cuando miré por el retrovisor, justo antes de dar la vuelta en la carretera, vi una figura blanca de pie en el porche, observándonos. Las horas siguientes fueron tensas. Mi novia no decía una sola palabra y yo intentaba concentrarme en el camino, aunque sentía la piel erizada. Cuando finalmente llegamos a Cancún, apenas cruzamos la puerta de la habitación del hotel, mi novia rompió en llanto. No entendíamos qué había pasado. Buscamos información en línea sobre el pueblo, pero no encontramos nada sobre incendios ni sobre la anciana. Sin embargo, en un foro de relatos paranormales, alguien mencionó haber visto a una mujer vendiendo tamales en el mismo lugar, pero al acercarse, ella simplemente desapareció. Esa noche dormimos con la luz encendida, pero aún así tuve pesadillas. Soñé con la anciana, con su expresión vacía y con el sonido de un cuchillo cortando masa. Me desperté sobresaltado varias veces, sintiendo que alguien nos observaba. Cuando amaneció, decidimos irnos antes de lo planeado. No queríamos quedarnos ni un día más en aquella zona. Desde aquella noche, cada vez que huelo tamales, un escalofrío recorre mi espalda y recuerdo aquellos ojos vacíos mirándonos en la oscuridad. No sé qué era aquella mujer, pero estoy seguro de que no era de este mundo.